Hoy tuvimos el privilegio de conversar con Patti May, antropóloga chilena, directora de la Escuela del Alma y autora del libro De la cultura del ego a la cultura del alma. Ella nos habló del ego, del alma y del camino para ir del uno al otro. Así que esto fue lo que nos dijo. Vale. Entonces te preguntaba, ¿qué es el ego? ¿Qué es el ego? A ver, voy a tratar de ponerlo en forma simple. El ego es la base de nuestra identidad como individuos, pero lo que quiero decir es que también corresponde a un nivel de conciencia eh, que emerge en la historia humana o en el proceso humano, fundamentalmente porque el ser humano pierde la conexión con su ser infinito, por decirlo así, o con la gran vida, o con la totalidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que es como, a mí me gusta usar una imagen que la encuentro súper, es como si nosotros hubiéramos sido, y eso es el alma, lo hablaremos después, gotas de agua en un océano infinito, conectados con ese océano infinito, ¿no? Y vibráramos en total amor y confianza y vínculo con esa totalidad, y en algún momento, por proceso, porque es el proceso que teníamos que hacer, ¿ah? Que está contado en la mitología judeocristiana como abandono del paraíso, ¿no? El ser humano hace un proceso hacia la individualización y lo que hace es separarse de esa conciencia, de ese sentir, ese cobijo, esa pertenencia, esa unidad, esa paz, esa sabiduría, y entra en sentirse así y saberse así como un ser solo, abandonado, separado. Y yo creo que eso es algo muy importante como de tener en cuenta, porque ese sentir más profundo está en el núcleo de nuestra individualidad de todo ser humano, no existe ser humano sin ego, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ante esa, digamos, vulnerabilidad básica, no esencial, pero básica, ¿no? El ser humano construye capas de apariencia, qué sé yo, de modos de cubrir sus miedos, sus inseguridades, de no verse, de que no se le vea lo frágil que es, ¿ah? Y ahí se constituye el ego, como en esta especie de círculo que rodea ese núcleo vulnerable, como ese ser herido, herido porque perdió el contacto con la confianza primordial, con la pertenencia primordial. Entonces, eh, el ego tiene como, espérense, colateral, yo soy de irme por la rama de repente, pero después vuelvo. La pandemia nos ha puesto contra la pared con nuestra vulnerabilidad, y eso es muy interesante, porque el ego no se trasciende, o más que trasciende, no se integra si es que no se ve. ¿Y qué nos ha hecho la pandemia? Que nos puso a nivel planetario, eso es completamente extraordinario, contra la pared, y nos ha mostrado las cosas que estamos siempre culturalmente ocultando, que existe la muerte, la pobreza, la enfermedad, la vejez. Todo aquello que tratamos de aliviar, digamos, con sustitutos culturales de todo tipo, estamos ahí. Y porque ese es ¿cuál es la médula del ego? Voy a decir tres cosas, ¿ya? Una, decir que en este centro blando, que en algún minuto del proceso interior, incluso del proceso terapéutico, es fundamental tocar, sentir. Este centro blando y vulnerable hay fundamentalmente miedo porque estoy solo, abandonado, miedo en dos líneas fundamentales, miedo a lo que pueda ocurrir, miedo al futuro, miedo a dejar de existir, miedo a la muerte.
miedo a los cambios de la vida, a la deriva de la vida, ¿ya? Lo cual lleva, ¿cierto?, a empezar a recubrirse con, qué sé yo controlo las cosas, yo hago, tomo actitudes para tener bien apretadita la vida y que nadie vaya a pasar ni a mí ni a los míos, etc. O sea, el miedo yo creo que es un centro fundamental que en este momento está jugando un papel muy importante, porque en este momento como humanidad necesitamos transitar a otros tipos de sociedades, a otro tipo de instituciones, cultura, pero tenemos que soltar el mundo que tenemos, y eso da miedo. Entonces, el miedo hace que nos mantengamos atados al tipo de vida que tenemos por mucho que nos haga sufrir, por mucho que hayamos destruido el planeta, por mucho, nos mantenemos aferrados al ego. ¿Ah? Entonces el ego tiene miedo de eso, y, de lo que puede ocurrir, y tiene miedo de no ser amado, porque la naturaleza de la vida universal es el vínculo, es la interrelación, son los lazos que nos conectan y nos unen. Entonces el ego, como se siente separado, siente que tiene que usar estrategias para ser integrado y amado. Y esto un niño lo vive desde el jardín infantil, cuando los niños lo dejan fuera del juego. ¿Ah? Este dolor primordial, o cuando después, no sé, una pareja te abandona, o cuando eres expulsado de un trabajo, o simplemente cuando estás en una reunión social y nadie te integra. O sea, estamos siempre viviendo con ese miedo a quedarnos solos, porque el ego en su núcleo se siente muy solo. Y es una fantasía continua. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el ego para esto? Crea atractores para que los demás lo vean. Atractores narcisistas, de apariencia, de parecer, no sé, físicamente muy atractivo, o inteligente, o tener mucho, no sé, piso, doctorado, qué sé yo, en cualquier cosa. O victimizarse, decir, oh, yo no valgo para nada, y llamar la atención arrastrándose por el suelo. O sea, el ego consigue amor atrayendo la atención con estrategias, ya sean de llamar la atención y mostrar a través de la soberbia, el orgullo y la imposición, o a través de aminorarse. ¿Ah? En eso hay que ser bien como perspicaz, porque el ego no solo es la arrogancia y la soberbia, el ego es también la baja autoestima, son lo mismo, son las dos caras. También la persona, la falsa humildad, no, yo no soy nadie, todo eso es puro ego. Lo que yo quiero en el fondo es que me miren. Entonces, el ego tiene esos dos miedos fundamentales, y el ego siente que algo le falta. Siente que algo le falta y busca por caminos erróneos. Y yo diría así en forma muy breve que la cultura consumista, materialista, del rendimiento, como dice Kant, en que vivimos, es una cultura que en el fondo está tratando de cubrir ese deseo y esa ansiedad que yo creo que ya tenemos suficiente recorrido para saber que no se va a cubrir ni con cosas, ni con prestigio, ni con apariencia, ni con comprar, ni con las últimas marcas. No hay caso de cubrirla, porque buscamos en el lugar erróneo. ¿No? Porque el único lugar donde podemos encontrar alivio, ¿no?, a nuestra necesidad y a nuestro deseo y a nuestra constante ansiedad mental, porque esto se manifiesta en forma muy simple, diaria y cotidiana, como yo estoy aquí sentado, pero no puedo estar tranquilo. Se manifiesta en un sufrimiento mental intangible, que en Occidente estamos tan acostumbrados que no nos damos ni cuenta, y en Oriente también, en el mundo. O sea, en el sentido de que yo no puedo estar en paz en un momento, aquí, ahora, conmigo mismo, en presencia, en integración. ¿Por qué? Porque siempre estoy pensando que algo me falta. ¿Ah? Es como, yo soñé toda mi vida con unas vacaciones, no sé dónde voy a las vacaciones, pero estoy pensando
las del año siguiente. ¿Ah? O cuando estoy en el trabajo, pienso que me tengo que llegar pronto a la casa, y llego a la casa y estoy pensando en el trabajo. ¿Ah? Etcétera, etcétera, etcétera. Es muy patético y es un poco, uno se puede reír de eso. Entonces, el ego está constituido por un lado por este núcleo vulnerable, y algo más que no sé si quieren que siga hablando o me paro ahora y... Quería hacerte una pregunta en ese sentido, porque, a ver, como al escucharte me queda, voy imaginándome este ego como esta separación, esta ilusión de un individuo solo, carente, que es una ilusión, porque no es la verdadera esencia de nuestro ser. Entonces, es una ilusión, es algo que no es real, es la ilusión de la personalidad y el vacío, qué sé yo, que quiere llenarse con cualquier cosa. Pero me surge una pregunta, Pati. ¿Para qué sirve el ego? Es decir, en el diseño del espíritu, en el diseño, no sé cómo llamarlo, divino de este proceso, ¿para qué el ego? Si nosotros somos seres perfectos en esencia, ¿para qué el ego? Ya, eso es una tremenda pregunta que tendría que tener como mucho tiempo para responderla, pero voy a tratar de ponerlo muy simple. Sí, el ego es ignorancia, ignorancia del ser. ¿Ah? Es una ilusión, es ignorancia del ser. Sin embargo, el proceso humano necesita pasar por eso. ¿Por qué? Porque transitamos desde la aconciencia, desde la fusión a consciente, como el bebé con el pecho de la mamá. Claro, está unido, pero no sabe qué es. No tiene identidad personal. Entonces vive como en esa fusión a consciente, inocente, que puede ser maravillosa, que es lo que vive una vaca, o lo que vive una oveja, o lo que vive un búfalo, ¿cierto? Que fluye con el instinto y los ritmos de la vida, pero no ha pasado por la gran prueba de individualizarse para transitar ya no hacia la fusión aconsciente y colectiva, sino que hacia la unión de una conciencia suprapersonal, que es aquello hacia lo cual necesitamos transitar. Entonces vamos de la inocencia, hacemos un tremendo circuito para ir a la sabiduría y a una unidad que no está fundamentada en el no saber que existo, sino que sin perder mi potencia, mi camino, mi recorrido y mi experiencia personal, yo veo la unidad de la existencia y me sumo en forma colaborativa, digamos, a esa unidad de la existencia. Eso es, por eso, porque el ser humano gana algo muy importante en el recorrido, que es la individualidad. Entonces el ego, por lo demás, cuando uno estudia todo el proceso de evolución de la conciencia humana, esto es muy bonito, porque al ser humano le costó mucho establecer el ego, porque fue un esfuerzo evolutivo establecer el ego y la individualidad. ¿Por qué fue un esfuerzo? Porque el ser humano viene biológicamente del reino animal, instintivo. Entonces, alzarse y separarse y postergar el instinto para pararse en una individualidad personal, cultural, que no responde al instinto de manera automática, etcétera, racionalizarse, fue un proceso de millones de años. Entonces, nosotros estamos, eso es lo que hay que entender, que el ego es parte del tránsito. ¿Por qué hoy día lo, entre comillas, criticamos? Porque estamos en el momento en que tenemos que verlo para dejarlo atrás y abrirnos a otro nivel de conciencia. Por eso, pero no porque no nos haya servido y nos sirva. Claro, y exacto, porque claro, dale, no se trata de estar en guerra contra él, no se trata de como negarlo y quitarlo, es reconocerlo, observarlo, ¿verdad? Y trascenderlo de alguna manera. Es que yo creo que eso es muy importante porque yo diría que en las líneas espirituales más antiguas, y cuando digo más antiguas no estoy pensando, bueno, sí, más antiguas, por ejemplo, que vienen de la tradición hinduista, yo diría incluso de las religiones occidentales, que lo que buscan, creo yo, más que iluminar y despertar, es poner normas para que tú te portes bien, como seamos generosos, seamos bondadosos, pórtate bien con tu prójimo, que de alguna manera
no va más allá. Entonces, ¿qué quiero decir? Que en general el planteamiento hacia el ego, como en los caminos del despertar de conciencia, han estado fundados en la represión, en la guerra, en saquemos el suprimamos el ego es lo peor. Cuando, como tú dices, lo que hay que hacer es todo lo contrario, porque el ego tiene pies de barro, es muy vulnerable en el núcleo es vulnerable, por afuera se disfraza de persona exitosa, ultra productiva, o qué sé yo, o un académico notable, académica notable. Doy ejemplo masculino por el tema de la sociedad patriarcal, que es otro tema, que es muy importante, pero en general creo que con el ego quizás los hombres se han llevado una parte más pesada, o la cosa más masculina. Pero bueno, el tema es que no se trata de eso, porque cuando digo el ego tiene pies de barro, entonces se cae cuando lo podemos ver. La luz de la conciencia pacífica, la luz de esa mirada no crítica, no juzgadora, sino que quieta, ecuánime, clara, en que yo me miro a mí y puedo ver las raíces de todo mi disfraz. Cuando yo veo eso, es cuando se empieza el ego a ablandar, y por eso que hay que llegar al centro vulnerable, y entonces lo que puedo hacer es, en vez de pelear, integrarlo y trascenderlo, pero trascenderlo integrándolo, no negándolo. Y ese proceso no toma toda la vida, toma muchas vidas. Es un proceso de la vida diaria, es algo muy potente, es algo muy complejo, etc. Qué bonito lo que dice, porque no es satanizarlo, como decía Lelu, sino incluso quererlo. Yo no puedo dejar de tener la fantasía de que el ego es el resultado del uno que somos, que decidió en un momento dado tener una experiencia de sí mismo y tuvo que fragmentarse para poder experimentarse, separarse en estas partículas de ego de alguna manera. Y me acuerdo también de una anécdota que es lindísima a propósito de lo que decías tú del estado prerracional. Mi hija, cuando tenía 4 años, en el baño, me preguntó: papá, ¿yo cómo hago para saber si yo soy yo o yo soy tú? Y yo le dije: no sé, mi amor. Y ella me dijo: no, papi, yo soy todos. Le pregunté: ¿cómo te sientes tú? Y me dijo: yo soy todos. Era una conciencia de unidad sin ego. Y después se le olvidó. Para mí representa mucho lo que pasa. Venimos de la perfección, de la unidad, nos separamos para poder tener la experiencia de lo otro, del otro, para recordar finalmente que somos uno, pero ya desde la conciencia. Ese es el propósito. Y hay una parte de tu libro que a mí me pareció preciosa y que la voy a leer porque me parece que encaja aquí perfecto, y es que el alma es la gota del océano que despierta la conciencia de sí. Se sabe gota y al mismo tiempo se sabe océano. O sea, es volver es ese océano que somos, que, no sé, aquí de pronto podemos empezar a hablar del alma. Es ese océano que no pierde su conciencia de gota, porque desde ahí hace el aporte. Y le quisiera hacer un comentario a Raúl, que, bueno, obviamente es maravilloso lo que su niña le dijo a los 4 años, porque es como la conciencia observante de que estoy todavía fusionada. O sea, no hay que confundir eso con iluminación, porque creo que en la cosa espiritual hay una gran confusión, porque es la conciencia, a los 4 años, el niño vive en una conciencia mágica de no tener los bordes del yo aún perfilados. Exacto. Entonces, lo que siente, que ella lo expresó muy bien, es esta cosa oceánica de que es todos, lo cual es una conciencia inocente de fusión, no es espiritual, es prepersonal. Total. Entonces hay que hacer la distinción entre esa fusión prepersonal, porque seguramente, bueno, tu hija debe tener muchos años y ahora se ha individualizado y se ha puesto potente, y ese es el trabajo humano, transitar hacia yo soy, yo quiero, yo tengo, rebelarse contra los padres, separarse, etcétera,
hasta que llega a constituirse una identidad fuerte y separada para después despertar a una unidad, pero en otra madurez. ¿Mm? Hermoso, hermoso, Es, hermoso. es muy importante. Perdón, y esa madurez, ese océano del que habla tu libro que leía Lelou, ¿es el alma? Es decir, hablemos un poco del alma. ¿Qué es el alma? A estas alturas como que me va quedando más o menos claro qué es el ego, pero ¿qué es el alma? Sí, el alma es nuestro centro de conciencia primordial, espiritual, que como yo pongo la imagen de esta gota de agua, porque ¿por qué pongo el ejemplo de la gota de agua? Porque en el alma hay un principio individualizado, no es el océano, No es el es océano. la gota de agua que está irradiada y conectada con todas las gotas de agua, que es consciente de la unidad, pero es consciente de sí. Pero lo bonito del alma es que es consciente de sí como un yo soy, yo soy, yo soy en toda la potencia. Por eso que no hay estado más pleno que el estado de conexión con esta conciencia profunda de nosotros, que es ese sentir que eres, que la vida está en total conexión, que estás pleno e irradiado de creatividad, de claridad, de alegría, de sabiduría, de unión, de vínculo, donde no hay miedo, sino que confianza radical y mucha creatividad para... el alma es eso, es pura conciencia creativa del ser. Entonces, ¿qué ocurre con el alma? Que el alma dice, yo soy, no dice yo soy y me llamo de tal manera, y soy de tal identidad, y esta es mi historia, y mi papá y mi mamá me traumatizaron por tal, o me pasó este drama. No, Sí. no tiene, o sea, no está grabada por la pequeña identidad del ego. El ego tiene una pequeña o una falsa identidad que tiene que ver con mi nombre. En nuestra cultura hay tantas cosas, ¿cierto? La edad, la apariencia, qué sé yo, la etnia, el país, tantas cosas, la clase social. Entonces vamos achicando la identidad a un minúsculo ser que vive complicado y que no puede y que probablemente está atormentado por mil cosas, básicamente porque no está conectado con esa conciencia central que está en el fondo de mí. A mí me gusta ponerlo como lo pone de repente la psicología budista, que dice algo así como, en el fondo de tu mente, hay, cuando en el fondo de tu mente hay un espacio claro, iluminado, de certeza, de sentido, de sabiduría, en que todo es, solo eres, espacioso, alegre, pleno, total, en el fondo de tu mente y de tu conciencia. Y la tradición náhuatl dice algo muy lindo y lo dice también la tradición india, como el loto en el centro del corazón. En la tradición náhuatl dice la piedra preciosa en el centro del corazón. Entonces, es como, hay algo, y eso es lo que necesitamos como humanidad, conectar, porque un nuevo mundo solo lo vamos a crear desde allí. ¿Por qué solo lo vamos a crear desde allí? Porque el mundo en que nosotros vivimos, con todas sus coordenadas, la hemos creado desde el egocentrismo, o nosotrismo, que es lo mismo, digamos, que es el bien de la unidad separada o del grupo separado a costa de la totalidad humana planetaria, ¿cierto? Desde ahí, y que se ha movido desde el miedo y la ansiedad, el deseo, etc., a transitar hacia una conciencia que requiere dos cosas, en que van juntas, requiere transformación interior, personal, ver la vida como con esta, wow, wow, somos, en todo ser humano, por ejemplo, solo concebir lo que, de hecho Jesús decía, el otro no te es un ajeno, el otro es un prójimo, es otro tú, ¿ah? Pero concebirlo desde que, ¿cómo puedo yo ver en el otro lo que no veo en mí? Entonces, tengo que de alguna manera conectar con eso en mí que es pleno, es como sabio, bello, verdadero,
y ese centro noble está en todo ser humano, por distorsionado que parezca. Entonces, conectar con este centro profundo para desde ahí ir generando otros mundos. Ahora, estos son tareas generacionales, pero como estamos puestos contra la pared, no estamos cuestionando la educación, por ejemplo, que es un cuestionamiento fundamental que tenemos que tener en este momento. Esta educación que entrena a personas para desenvolverse en un sistema, ¿no? O sea, Sí. la educación como la educación del ser, por ejemplo, la salud como la salud del ser, una economía, una política, ciudades que respondan a lo que es de verdad el ser humano, lo que de verdad nos hace plenos y felices, que es la manifestación de ese ser. Y eso requiere hasta otros horarios de trabajo, eso requiere cosas muy concretas, eso requiere ciudades quizás que tiendan más a la cosa comunitaria y de barrio, requiere redes de colaboración. Entonces, en realidad tenemos una gran tarea por delante. Esa gran tarea ya está haciéndose, se estaba haciendo desde antes de la pandemia, en personas que piensan desde una mirada más amplia, pero que esas personas tienen que comprender que no basta con transformar el mundo, necesito transformarme yo también. Y ese es un trabajo. No es así como que va a caer del cielo una iluminación, no, eso es un trabajo que yo hago de despertar en mí ese centro interior de claridad, de luz, de paz. ¿Por qué? Y de mirar todo lo que lo obstaculiza, para ponerlo en el mundo. ¿Por qué es un trabajo? Porque muchas veces se piensa que, y yo creo que este link hay que hacerlo, o sea, la transformación del mundo y la transformación de las personas, de la conciencia de las personas, son solo dos caras de la misma moneda. No son como, hay gente que le interesa lo personal y se encierra, y hay gente que le interesa la política, la economía y lo social y se mueve. No, es que, mira, todas las grandes propuestas humanas fallan por el ego. Y creo que todos hemos experimentado, en las organizaciones se implementa un sistema maravilloso, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que la gente se empieza a pelear, porque a competir, que tú me dijiste que no, que yo quiero... fallan por el ego. Entonces, mientras no nos hagamos cargo de eso que llevamos adentro todo, y conectemos con otra conciencia, no vamos a poder dar el paso que necesitamos dar. Para ser el que somos, lo que decía, el alma es el que yo soy, es el yo soy profundo, conectado, consciente de esa gota consciente del océano, que ya no está solo, que ya está sabiéndose todo de alguna manera, y que ha logrado recordar ese todo desde esa separación que el ego le ha hecho creer, que yo soy otra cosa. Y esto es lo que yo soy realmente. Sí, sí. Ahora, Raúl, yo creo que es importante no ponerlo en absolutos, porque parece tan difícil. Entonces, pongámoslo como un tránsito. Tránsito. Quizás podemos decirle a las personas, mira, recuerda las veces en tu vida en que, ya sea porque practicaste alguna técnica contemplativa o meditativa, o porque estabas en vacaciones caminando al lado del mar, o algo pasó en ti que te sentiste pleno, feliz, plena, feliz adentro, como algo que estaba adentro, que no tenía que ver con lo que habían logrado, algo que estaba ahí, y eso que se pudo mantener quizás por instantes, por una hora, por unos días, ese es el camino, para allá tienes que ir. Entonces, decirle, si eso tú lo experimentaste, porque eso está. Entonces, desde ahí, que a mí me gusta poner la imagen que es como si nosotros viviéramos en una ciudad ruidosa, contaminada, complicada, y comenzáramos a subir a una montaña. Y empezamos a subir una montaña, y cuando empezamos a respirar, y de repente desde arriba, cuando puedo respirar, y el cielo azul, y el canto de los pájaros, y miro la ciudad, y veo que es una unidad entramada con el planeta entero, y puedo ver lo que ocurre ahí. Ahora, ir a esa conciencia serena, pacífica, es como ascender a una montaña. Y eso tenemos que trabajarlo, y eso se trabaja
procurando un ritmo de vida que me permita un vivir armónico, que me permita darle cabida a la interioridad, y eso en nuestros tiempos, o sea, creo que no ha habido ninguna etapa en la humanidad sociocultural en la cual haya menos desequilibrio entre el ser y el hacer. Creo que no existe, creo que somos unos ignorantes totales de cosas tan básicas como saber que nos estamos cansando. O sea, con eso lo digo todo, o que nuestras palabras hieren, o que no nos damos cuenta, porque no tenemos tiempo para esa mirada interior, porque además ahora está el tema de las tecnologías, del celular. O sea, aunque tú estés en tu casa, estás en todas partes y tienes mil entretenciones y la serie. Entonces, si no hay una voluntad de darse ese espacio interior, no quisiera en ningún caso plantear como una cosa antitecnología, sino que lo encuentro maravillosa y hay que saber ubicarla. Pero esto involucra un cambio de ritmo, ¿ah? Y eso involucra políticas. No solo que yo lo haga en mi vida personal, porque hay una gran mayoría de seres humanos que tiene que vivir trasladándose, trabajando, llegando a la casa a hacer las cosas, y aquí creo que en general las mujeres toman la peor parte, ¿no? Trabajar, ver a los hijos, esto, lo otro. Entonces, esto requiere políticas institucionales que permitan la paz, diseños urbanos que permitan la paz. ¿Ah? Entonces, y requiere otro concepto de lo que es una vida plena, más sencilla, más simple, más vinculada, menos cosas, menos actividades, priorizar, saber qué es lo importante y lo no importante, y esas son cosas que se tienen que educar. Tenemos una tarea grande con nosotros mismos y a nivel sociocolectivo muy grande. Me encantó cuando dijiste, estamos en tránsito. Somos pasajeros en tránsito, no una cosa bipolar de que lo malo y lo bueno, sino estamos recorriendo un camino. Y debería ser un tránsito gozoso, compasivo, de recordar, de descubrir de esos momentos simples en los que nos conectamos con esa alma, con esa esencia nuestra. Total. Ese es el Hay recorrido. que comenzar, claro, y ese recorrido, como te digo, no es simple, no es rápido tampoco, porque involucra además el ser humano, tiene un tremendo desafío. Yo creo que tenemos que ser compasivos con nosotros mismos, ¿eh? Porque somos complejos, somos un cuerpo que tiene toda su dinámica biológica, sus necesidades, un campo emocional que también vibra desacompasado, idea, pensamiento, mente que da vuelta con cosas, cuestiones culturales, deberes. Entonces es complejo el trabajo, requiere dedicación, Entonces, lo que tenemos que comprender es que esto no es, como tú dices, como blanco o negro, sino que estamos yendo hacia allá, y es importante comprender que estamos yendo hacia allá, porque quizás estamos yendo, pero no sabemos que estamos yendo. Entonces, vemos que la vida es un caos sin sentido, poder ver que no, que en este caos y en esta destrucción que está viendo, económica y en tantos sentidos de nuestra vida, es necesaria, es parte del tránsito. Total. Wow. Y podemos empezar en cosas también muy simples, ¿no? Porque ese transitar de esa montaña, de subir esa montaña, puede ser con cosas tan simples como tú lo decías, como desacelerarnos, ir más despacio. También pienso yo que cosas concretas en la respiración, en la forma en cómo nos alimentamos, en la forma en cómo nos cuidamos a nosotros mismos, cómo disfrutamos cada momento, cómo nos conectamos con esos momentos en que nos hacen felices. Entonces, como que cosas más concretas así podemos empezar a involucrar en nuestra vida, porque es tan fácil vivir en automático, en piloto automático, y como que es el trabajo de tener el compromiso de verdad. ¿Quién soy yo? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué hay aquí adentro? ¿Y qué me hace parte de ese todo? ¿No? Entonces, fíjate que yo creo que los recursos y las prácticas están dando vuelta en el aire, ¿no? Está el mindfulness, está la respiración consciente, está, no sé, hay muchas prácticas dando vuelta, pero
digamos que en el fondo lo que tenemos que crear en medio de esta vida vertiginosa que vivimos y llena de inputs y de cosas que nos, información, ¿no? Es como, podríamos ponerlo como que crear bolsones de conciencia. Es como, no sé si esa palabra se usa en toda Latinoamérica, bolsón es como una... Sí, sí, sí. Una bolsa grande. Sí, sí, Post, como un digamos, sí. bolsón. Sí, o como un espacio de conciencia en mi vida en que paro, respiro, incluso yo sugiero tomar un cuaderno o una bitácora y reflexionar, a ver qué estoy sintiendo, qué me está pasando, qué pasó en mi día, por qué quedé como con el estómago apretado después de conversar con esta persona, hacerme cargo de lo que siento, como esos espacios de conciencia irnos introduciendo en la vida personal cotidiana. Entonces, definir, yo todos los días, y ojalá para que esto se establezca a nivel neurológico, la neurociencia, ¿cierto?, habla de los tractos neuronales, para que de verdad se asiente, necesitamos generar el hábito. Entonces yo me puedo decir, por ejemplo, en la mañana temprano o la noche antes de dormirme o cuando pueda, voy a tratar de buscar el lugar, porque el ritual es importante. El ritual, digo, si yo me siento en este sillón, o en esta silla, en este cojín, en esta mesa, lo hago así, si me llama, prendo una velita, si no, aquieto la luz de la pieza y me doy un rato para mirarme a mí, mirarme a mi día, para serenarme, para respirar. Si nosotros introdujéramos estas como espacios de conciencia, no sé, 20 minutos diarios, nuestro cerebro y nuestra mente se iría acostumbrando a esa quietud y la iríamos introduciendo en forma natural, ¿no? Entonces, es como todos los días hacer un retiro en mí, que algún día, en alguna cultura futura, será natural y no habrá que darlo como trabajo, porque es muy loco que lo tengamos ya como trabajo, pero vamos a tener que hacer eso, o sea, vamos a tener que buscar esos espacios y tomar la decisión. Por eso que digo que esto es conciencia. Es un espacio de conciencia, ¿no?, en que me autoobservo, en que me miro, en que no culpo a los demás. Esa es una actitud fundamental, ¿no? Es que yo estoy nerviosa porque tú hiciste tal cosa. No, pero es que los nervios son míos. Los nervios son míos. Yo no puedo hacer nada con lo que hace la otra o el otro, pero yo sí tengo material en mí con lo que me pasa a mí, con lo que tú haces. Entonces yo ahí puedo trabajar con eso, ¿no? Bueno, yo creo que con el tema de espacios de conciencia como tarea, la dejo como tarea cotidiana. Pati, sí, ya estamos en el tiempo que tú nos habías regalado y de verdad que dije, wow, ¿cómo vamos a recorrer este camino en 40 minutos? Y lo hicimos. Y de verdad que el regalo que tú nos has dado en este momento, con tu presencia, con tu palabra, con tu luz que yo veo en la coronilla tuya que te llega ahí, que llega a nosotros. Es una síntesis. La sentimos. El sol, ya. El sol. Pero de verdad, desde el alma, desde nuestra alma profunda y desde nuestro ego tierno también e inocente, te queremos dar las gracias por este regalo que nos has hecho hoy y que lo vamos a multiplicar con aquellos que nos van a acompañar en 8 días. Y te contaremos, te compartiremos también eso y de verdad, de corazón, Patti, gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Ha sido absolutamente hermoso escucharte y como fundirnos en esas palabras tuyas. Para mí fue como un viaje delicioso. Me alegro, Leti. Qué bueno, me alegro mucho de haberlas conocido ustedes dos, de verdad. Qué bonito, los hermanos. Y también de poder extender a esta otra gente que le pueda servir, para eso estamos, ¿no? Vale. Y nos vemos mañana, Pati, con Pedro. No, hablando más o menos de lo que... Exactamente. Es una conversación que continúa siempre. Vale, que Dios te bendiga. Gracias, Pati. Chao.